bueno, ha estado muy interesante el día de conferencias, muy interesante la conducción de Rosanetti Barrios, a quien felicito, a mi amigo Guillermo García Alcocer también lo saludo con gran afecto, y a todos los ponentes que presentaron aspectos tecnológicos muy importantes del sector eléctrico. Yo tengo una presentación, unas láminas que quisiera compartir con ustedes y le pediría a Miriam si fuera posible que alguien las subiera, las mandamos hace un momento. Si eso ayuda, mi ponencia se llama Back to the Future, volver al futuro. Necesitamos volver al futuro en materia del sector eléctrico. Y la resolución que se ha anunciado el día de hoy del Tribunal de Competencia Económica es una oportunidad para eso, es una oportunidad para volver al futuro poniendo las buenas ideas sobre la mesa y construyendo hacia adelante con avances técnicos, con las mejores voluntades del país, de dentro y de fuera, para fortalecer el sector eléctrico mexicano. Tuve la oportunidad de revisar algunas de las ponencias de otros compañeros legisladores de otros partidos políticos y me interesaba empezar con esta lámina para alertar que una mentira repetida 1000 veces no se convierta en realidad. De la misma manera, propaganda política repetida 1000 veces no se debe de convertir en realidad. La Comisión Federal de Electricidad es una empresa con gran solvencia económica y con una fortaleza financiera evidente. Pero aquí presento los números que son públicos, que son los que reporta la CFE o reporta Pemex a la Bolsa Mexicana de Valores anualmente o a la Cámara de Diputados también anualmente. La Comisión Federal de Electricidad reporta utilidades por 4 años consecutivos a partir de la apertura energética. Del 2016 al 2019 reportó ingresos por miles de millones de pesos. La otra empresa pública de energía no, reportó pérdidas a lo largo de una década. La Comisión Federal de Electricidad ha reportado pérdidas recientemente por 79,000 millones de pesos para el 2020. Habrá muchas razones que expliquen eso, pero una de esas es que ha regresado a usar combustóleo. El combustóleo es caro y contaminante y eso se refleja en las finanzas. Le cuesta más a CFE generar energía eléctrica del precio o la tarifa a la que la puede vender, a pesar de que cuenta con una amplísima subsidio o aportación de la Secretaría de Hacienda por insuficiencia tarifaria. Pero lo relevante es subrayar que la Comisión Federal de Electricidad, por supuesto que reportaba utilidades en los años de aplicación de la apertura energética. La siguiente lámina, por favor. Aquí también es importante hacer una distinción. La Comisión Federal de Electricidad tiene grado de inversión. Tiene grado de inversión en Moody's, en Fitch y en Standard & Poor's. La otra empresa pública es la que lo ha perdido, es un ángel caído, en 2 de las 3 calificadoras. Y la Comisión Federal de Electricidad tiene grado de inversión precisamente como un reflejo de su patrimonio positivo y a partir de que tiene una solidez financiera y que eso es relevante para los inversionistas y quienes valoran cuál es la condición económica de la Comisión Federal de Electricidad. Prueba de ello está en la reciente colocación de deuda de la Comisión Federal de Electricidad en el mercado norteamericano de bonos por 2,000 millones de dólares, es decir, más de 40,000 millones de pesos. Y lo hizo a partir de una tasa de interés muy competitiva que refleja ese grado de inversión que tiene en las 3 calificadoras. La otra empresa de energía ha colocado deuda en tasas mucho más elevadas, consecuente con que ha perdido el grado de inversión. Entonces, esto es relevante porque no es necesaria una reforma que establezca un despacho por capricho en el sector eléctrico para artificialmente fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad cuando es una entidad financiera solvente, con grado de inversión, con utilidades en 4 de los últimos 5 años. Y esto me invita a pedir la siguiente lámina, por favor. Estos eran los plazos que se establecieron por la propia iniciativa preferente y las modificaciones a la ley de la industria eléctrica
para interponer acciones legales contra las reformas de la ley de la industria eléctrica. Y la pongo porque obviamente yo creo que nadie sabía que el día de hoy un tribunal de competencia económica federal iba a resolver lo que resolvió y que he estado revisando cuidadosamente a lo largo del día. Y lo que se alertaba en el Parlamento abierto cuando se discutió esta ley de la industria eléctrica por especialistas en la materia, destacados abogados y juristas, era que la iniciativa preferente tenía problemas de inconstitucionalidad. Así lo advirtieron abogados destacados a lo largo de los 2 días de Parlamento abierto. Y yo creo que fue irresponsable el que la mayoría de las diputadas y los diputados de Morena en la Comisión de Energía tuvieran oídos sordos a los argumentos de juristas destacados que alertaron de este problema de inconstitucionalidad, porque era necesario que la Comisión de Energía corrigiera el dictamen que se presentaba al Pleno, porque el Pleno aprobó el dictamen que presentó la Comisión de Energía y la Comisión de Energía hizo caso omiso de las opiniones de juristas destacados que alertaban que este era un problema. Y era un problema claramente de inconstitucionalidad. Y solo recordemos, y lo dice la sentencia, la resolución del juez, el artículo 27 constitucional es muy claro. Hay actividades estratégicas reservadas al Estado en materia energética: la planeación, el control, la transmisión y la distribución. Son 4. Y hay actividades abiertas a la libre competencia y a la concurrencia económica, que son la generación y la comercialización de energía. En consecuencia, las modificaciones a la ley de la industria eléctrica no pueden afectar las actividades que constitucionalmente están abiertas a la participación de los sectores social, público y privados, de manera tal que afecten el artículo 27 y el artículo 28 constitucional en materia de competencia y el artículo 25 en materia de planeación económica. En consecuencia, esto que era evidente y alertado por los abogados que participaron en el Parlamento abierto, pues no fue escuchado por los legisladores de Morena en la Comisión de Energía y arrojó un dictamen al Pleno de la Cámara de Diputados, pues que fue determinado hoy, al menos en esta suspensión provisional, como inconstitucional. Ahora, por supuesto que debemos de mover la discusión hacia adelante y que esta resolución del juez sea una invitación a eso, a poder convocar a que todos los sectores dentro de la industria eléctrica puedan conversar sobre estos temas y encontrar una solución hacia adelante. El sector eléctrico mexicano convive con 3 modelos distintos de concepción eléctrica. El modelo que se estableció de 1992 al 2013 con los permisos de autoabastecimiento y los productores independientes de energía tenía su razón histórica y produjo algunos avances en la participación privada bajo aquella modalidad. Pero fue superada por una modalidad nueva y distinta que va del 2013 a la fecha en la discusión de la reforma energética que promovió la apertura al sector bajo un mercado mayorista y subastas de energías renovables bajo los principales buenas prácticas internacionales. Pero luego, a partir del 2021 en adelante, pues hay una visión distinta y un modelo diferente que se ha presentado a través de un capricho, de un despacho por capricho y con un fortalecimiento artificial de la Comisión Federal de Electricidad que ya hemos visto puntualmente pues que no requería. Pero esas 3 visiones del sector eléctrico mexicano pues generan derechos adquiridos y por lo tanto también generan compromisos internacionales defendidos en tratados internacionales y deben de convivir de alguna manera. Entonces yo creo que eso solo se puede resolver en una amplia mesa de diálogo donde los distintos sectores que participan en la industria eléctrica mexicana puedan contribuir a poner soluciones sobre la mesa. De no hacerlo de esa manera, estamos perdiendo una gran oportunidad de volver al futuro. Y volver al futuro es poder generar más energía eléctrica de manera confiable, económica, con cuidado al medio ambiente y a favor de la salud pública, tal y como nos lo mandata la Constitución y tal y como lo está permitiendo los avances tecnológicos que se han discutido en este importante foro
y que México solo puede aprovechar para el beneficio de sus consumidores si hay un contexto de apertura, participación y competencia económicas que esté protegido por el actuar de la autoridad regulatoria. Ese es el camino hacia adelante, ese es el volver al futuro que yo promuevo y que creo que puede ser enriquecedor si aprovechamos esta resolución del Tribunal de Competencia Económica en esa lógica, en la lógica de poner las diferencias a un lado y convocar a quienes participan en el sector energético del país a que pongan las mejores ideas sobre la mesa y sin sacrificar ideología, encontrar los consensos que el país necesita para mover la discusión hacia adelante. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, diputado, por esa ponencia de clausura. Sí tengo unas preguntas de la audiencia, si está dispuesto. Por supuesto. La primera, gracias. La primera sería del cómo puede la CFE generar utilidades a través de los servicios auxiliares discutidos en el panel anterior. Te escuché entrecortada. ¿Me puedes repetir la pregunta, Miriam, por favor? Claro, con mucho gusto. ¿Cómo puede la CFE generar utilidades a través de los servicios auxiliares discutidos en el panel anterior? A ver, yo creo que de muchas maneras, y aquí yo creo que hubo una discusión muy interesante en la Comisión de Energía al respecto y quisiera recordarla aquí. La Comisión Federal de Electricidad tiene una gran oportunidad de ser la empresa energética más relevante de México, por encima de la otra empresa pública. Y eso tiene que ver con la responsabilidad enorme que tiene como proveedor monopólico de los servicios de transmisión y de distribución de energía. Y por otro lado, porque tiene de manera directa o indirecta, pues el 80% de la capacidad de generación, de manera directa el 54%, de manera indirecta el 30%. Y en ese 30%, la CFE adquiere los derechos no solo de la generación, sino también de los servicios conexos. La Comisión Federal de Electricidad tiene, por lo tanto, el 80% de la capacidad de poder darle estabilidad al sistema eléctrico y recibir ingresos por ello. Y de hecho, lo recibe. La Comisión Federal de Electricidad recibe ingresos por todos los servicios conexos que provee, tanto de potencia como de estabilidad, y lo seguiría haciendo de esa manera. Donde yo creo que falla la nueva ley de la industria eléctrica es que desincentiva estas realidades porque genera un mercado de un solo participante. Y al no tener que competir por suministrar su energía, la Comisión Federal de Electricidad podría caer en una actividad un tanto perezosa. Yo considero que uno de los elementos que fortalece a la Comisión Federal de Electricidad es un contexto de competencia, porque además, siendo del tamaño que es y teniendo la responsabilidad constitucional que tiene, por supuesto que está en una posición relevante para poder incorporar todos los avances tecnológicos y cobrar por ellos cuando los incorpora al sistema eléctrico nacional. Así lo había venido haciendo y así lo debería de hacer hacia adelante. Y yo creo que cada uno de estos avances tecnológicos que ayudan a fortalecer el sistema tienen un costo y por supuesto que tienen un precio que beneficia a las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad y fortalece y robustece al sistema eléctrico para beneficio de todos los consumidores. Yo creo que lo negativo es cuando por un despacho por capricho establece que toda su infraestructura, aún aquellas que ya pasó su vida útil, vayan a despachar antes que todos los demás proveedores por más avance tecnológico que traigan a la mesa. Y creo que esa distorsión afecta tanto a la empresa como al sistema eléctrico en su conjunto. Perfecto, muchas gracias. Y otra pregunta, en caso de que pues la ley estará declarado inconstitucional, ¿considera que una vez pasadas las elecciones del gobierno, el gobierno flexibilice su posición? ¿O cómo verás este desarrollo? Mira, he aprendido en mi paso como presidente de un partido político nacional que en materia electoral es mejor ser historiador que profeta. Entonces, no sé qué va a pasar en las elecciones y no sé cuál va a ser la consecuencia posterior a las elecciones, pero si me invitan después de las elecciones, con mucho gusto lo platicamos y les doy mi punto de vista. Pero lo que sí dejo nada más
subrayado en este foro, es que la reforma que hoy se vivió en México de manera, creo yo, poco discutida, al menos en el procedimiento legislativo que la Constitución establece para al menos 2 meses de discusión, se discutió en uno, y el Parlamento abierto que debió de haber invitado a mucha gente a escuchar y a participar en la redacción del dictamen, simplemente se cerró, y en el Senado creo que ni se llevó a cabo un Parlamento abierto. Eso es posible solo porque un partido político tiene la mayoría abrumadora en ambas cámaras. Si el resultado de la elección es un resultado mucho más parejo en la distribución partidaria de la Cámara, pues esos procesos legislativos tienen que ser más meditados, más discutidos y ampliamente revisados. Y yo creo que esa es una de las ventajas de la vida democrática, que la pluralidad reclama consenso. Cuando no hay esa pluralidad y lo que hay es una concentración de poder, pues creo que ocurre esto, que en lugar de que en la Comisión de Energía se hubieran corregido los problemas de inconstitucionalidad que traía la iniciativa preferente, las y los legisladores de Morena en la comisión, lejos de hacer esas correcciones, pues la mandaron en sus términos, y quizás recordarle al auditorio que por eso presenté yo un voto particular para incorporar dentro de la discusión que tuvimos en el Pleno los argumentos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni más ni menos, que semanas anteriores a la discusión de la iniciativa preferente ya habían presentado este tipo de argumentos que vemos hoy en la sentencia del juez. Es decir, estos argumentos no son nuevos, la Corte ya los había hecho públicos. Y yo creo que la Comisión de Energía debió de haber tomado esto en consideración en la discusión de la Cámara de Diputados. No lo hizo. Pero además la Comisión Federal de Competencia Económica emitió una opinión negativa sobre la iniciativa preferente, y la Comisión de Energía no incorporó esos argumentos ni siquiera en el dictamen, lo cual me pareció una grave irresponsabilidad. Por eso en el voto particular presenté también los argumentos de la Comisión Federal de Competencia Económica. Y además, pues presentamos los argumentos de especialistas medioambientales y de salud pública que se expresaron oportunamente sobre los riesgos que tenía el consumo irracional del combustóleo sobre las energías limpias. Todo eso quedó en el voto particular, todo eso nos sirvió para poderlo discutir en el Pleno, pero todas las cientos de reservas que se presentaron ese día, pues no fueron ni siquiera aprobadas para discusión por la mayoría de Morena. Entonces, yo creo que eso hay que tomarlo en consideración cuando nos enfrentemos a la soledad de la urna y emitamos nuestro voto. Sí. Muchas gracias. Y otra pregunta más relacionada a pues, la importancia de hidroeléctrica, porque pues, los planes de CFE ahora es de depender más de la energía hidroeléctrica, a pesar de que algunas de las centrales eléctricas son bastante antiguas. ¿Cómo evalúa usted estos planes? Mira, una de las grandes fortalezas que tiene México institucionalmente es que las grandes presas nacionales se administran a través de un comité que no preside CFE, lo preside la CONAGUA, porque el agua el manejo del agua tiene una vocación de protección civil por encima de todo. Entonces, uno de los elementos que a mí más me preocupó, y así lo expresé en la discusión del Congreso, es que en la Comisión de Presupuesto, una de las entidades públicas de la Cámara que hizo la valoración presupuestal de la iniciativa preferente, sostenía que iba a generarle ingresos adicionales a la CFE porque las hidroeléctricas iban a despachar al 90%. Para los conocedores de la materia eléctrica, pues todos saben que las hidroeléctricas no despachan al 90%. Si despacharan al 90%, se quedarían sin agua. Y el manejo del agua es un manejo estratégico por profesionales en la materia que se reúnen semanalmente desde hace más de 25 años y cuyas sesiones son públicas. Y en ningún momento de la historia del país las presas despachan al 90%. Ninguna central hidroeléctrica lo hace así. Y lo digo de esta manera. Si tú gastas más agua de la que el promedio del nivel establecido a lo largo de 25 años establece, pues corres el riesgo de que si tienes 2 años de sequías o de baja presencia de lluvias, pues terminas por quedarte sin agua en la presa. Y entonces no tienes reserva para operar tu sistema eléctrico. Y por el contrario,
si tú dejas que la central se cargue de más agua, más allá del límite en promedio que tiene esa central, y por lo tanto caen lluvias torrenciales por huracanes o por tormentas tropicales, pues corres el riesgo de que tengas mucha más agua de la que requieres para operarla con seguridad y que tengas una gran desgracia. Entonces tienes que abrir las compuertas, soltar una gran cantidad de agua, generando inundaciones en los poblados aguas abajo. Por eso tienes que administrar las centrales hidroeléctricas con técnica, con ciencia, no con capricho. Y por lo tanto, pues se despachan en un 20% conforme establece su nivel máximo o mínimo de uso. Y esto lo determinan especialistas técnicos. Entonces, para mí es muy preocupante el discurso político que escuché también en alguna otra ponente que vino con ustedes ayer, que decía, bueno, pues es que vamos a despachar las hidroeléctricas más para que se genere más energía renovable. Pues no sabe lo que está hablando, pues eso no funciona así. Eso funciona a partir de los análisis históricos técnicos y en función de eso, pues la seguridad y la protección civil de las poblaciones que viven alrededor del flujo del agua natural de la central hidroeléctrica. Entonces yo creo que hay que poner las cosas, digamos, en su lugar, y uno de esos es importante, el manejo técnico de las centrales hidroeléctricas. Ok, muy bien. Pues las preguntas siguen viniendo. Sí, cómo no. Entonces, la siguiente sería de, ¿qué opina de una revisión de los precios de transmisión para aquellos generadores que pudieron entrar en la llamada temporada abierto, proyectos cuyo retorno de inversión ya se logró? ¿Deberían tener aún el mismo precio de porteo estampilla? ¿Cómo lo ves? Esos son los permisos de autoabastecimiento y yo quisiera nada más decir algo al respecto. Cuando se discutió la reforma energética del 2013, este era uno de los temas. Uno de los temas era qué sucede con el modelo anterior, con el modelo de 1992 al 2013, y si era válido que entonces aquellos que tenían permisos de autoabastecimiento con una tarifa de porteo que respondía al modelo anterior y que con todas las de la ley se habían otorgado por las autoridades de aquel entonces. ¿Qué sucede cuando cambias el modelo a un modelo de competencia basado en un mercado mayorista? Donde entonces el que participa en ese mercado paga tarifas de transmisión completas distintas a las tarifas de porteo. La discusión fue amplia y la discusión es vigente, pero pues hay un principio constitucional de no retroactivo, de no aplicar retroactivamente un cambio legal en perjuicio de persona alguna. Eso es un principio de nuestra Constitución, artículos 14 y 16. En consecuencia, más allá de lo que yo piense sobre la tarifa de porteo y si ya se recuperó o no la inversión de aquellos permisos de autoabastecimiento, los detentadores de los permisos de autoabastecimiento tienen un derecho adquirido. Y entonces, la manera en que nosotros lo resolvimos en aquella reforma constitucional y que lo estableció así el legislador constituyente de aquel entonces, fue pues, respetar el derecho adquirido. Pero ya no se pueden renovar esos permisos ni dar nuevos, sino aquellos que estaban establecidos bajo la normatividad anterior no podían verse afectados por el cambio de normatividad. Oye, a mí me encanta la tarifa de porteo y el sistema de autoabastecimiento, probablemente no, pero esa no es la discusión. La discusión no es un capricho, la discusión es si tienen derechos adquiridos o no. Y yo considero que sí los tienen, como abogado sé que los tienen, y que cualquier cambio que los trate de afectar, pues va a enfrentarse al tribunal y que probablemente el tribunal les otorgue la razón. Entonces, si alguien piensa que se puede modificar ese derecho adquirido, pues va a tener que ser por la libre voluntad del acuerdo de las partes involucradas, es decir, la mesa de negociación y diálogo, no a partir de un cambio en la ley con efectos retroactivos, porque eso ante los tribunales pues no tiene mucha posibilidad de subsistir. Entonces, por eso decía yo en mi presentación que hay tres modelos dentro del sector eléctrico mexicano que están conviviendo. El modelo de 1992 hacia el 2013, el modelo 2013 hacia el 2021 y el modelo del 2021 de hoy hacia adelante, que está ahorita, digamos, detenido por las Cortes. Pero esos tres modelos son los que conviven en el sector eléctrico mexicano y hay que reconocerlo así. Y entonces hay que encontrar una solución a cómo van a poder convivir esos tres modelos dentro de un país, porque lo que no podemos tener es un país con apagones e interrupciones o con desbalances o con un país que se cierre a sus compromisos internacionales, tanto comerciales como ambientales. Entonces creo yo que sí es una invitación a la mesa de negociación, más allá de lo que yo piense de unos permisos en particular.
De acuerdo. Sí, y última duda que tenía una persona de la audiencia. ¿Cómo usted piensa que se manejaría el subsidio a los usuarios residenciales, especialmente en el contexto actual, que ha sido más y más difícil de poder sostenerlo? ¿Cómo, por ejemplo, la Hacienda podría dar un subsidio a particulares o cómo vería usted que eso se puede desarrollar con los subsidios para usuarios residenciales? ¿Cómo no? Esto descansa en lo siguiente. El 80% del costo de generar energía eléctrica depende del combustible que utilizas para generarla. Y por lo tanto, si utilizas combustibles caros, pues generas energía cara. Y si utilizas combustibles baratos, generas energía económica. Cuando la Comisión Federal de Electricidad utiliza combustibles caros, pues su generación es más alta. Y si políticamente se ha establecido que la tarifa eléctrica no cambia, no sube, no se afecta, pues tienes una insuficiencia tarifaria, tienes más costos por tu generación con combustibles caros de lo que puedes cobrar. Ese diferencial lo ha arrastrado CFE durante muchos años. La manera en que se ha resuelto es que la Secretaría de Hacienda en el presupuesto le propone a la Cámara de Diputados poder tener un rubro de miles de millones de pesos para cubrir esa insuficiencia tarifaria. En los tiempos en los que yo fui director, la insuficiencia tarifaria era de 30,000 millones de pesos. Ahora es de 70,000 millones de pesos. Si la Comisión Federal de Electricidad utiliza combustóleo a precio 4 veces superior al gas natural, es probable que esa insuficiencia tarifaria sea superior a los 120,000 millones de pesos. Y por lo tanto, el presupuesto de egresos del año entrante tendría que reflejar esos miles de millones de pesos adicionales. Y es dinero que Hacienda le da a la Comisión Federal de Electricidad para cerrar financieramente sus números. Eso le cuesta al contribuyente mexicano. Todos contribuimos a esa insuficiencia tarifaria. ¿Cuál sería la solución para no afectar tarifas? Pues bajar los costos de generación, es decir, utilizar año tras año la tecnología de punta que permita generar energía eléctrica más económica cada vez. Por eso es necesario que el sistema funcione con un despacho eficiente que permita precisamente que la energía más económica se utilice primero, que la energía más barata se despache primero. La iniciativa preferente, esta nueva ley de la industria eléctrica, cambia eso y pone un despacho por capricho, donde pone por adelante las centrales de la Comisión Federal de Electricidad, incluyendo las termoeléctricas que utilizan combustible y diésel caro y contaminante, y deja al final de la fila lo más eficiente que tenía el sistema, que eran las renovables y el gas natural del sector privado. En consecuencia, encareces inmediatamente el sistema eléctrico nacional porque despachas primero el combustible más caro. Y como el 80% del costo de generación descansa en el tipo de combustible que utilizas, pues vas a encarecer el sistema y por lo tanto vas a encarecer o vas a agrandar la insuficiencia tarifaria. Pues eso le va a costar al país o en tarifas más altas o en miles de millones de pesos adicionales en el ramo del subsidio que le daría Hacienda, es decir, todo el contribuyente mexicano, a la Comisión Federal de Electricidad. Pues no necesitamos eso. Y otra vez la invitación, volvamos al futuro, volvamos a un despacho eficiente que premie los avances tecnológicos, ponga por adelante la energía más económica y por lo tanto desplace las tecnologías superadas y los combustibles caros. Y eso reduzca los costos de generación, mantenga las tarifas bajas y que la insuficiencia tarifaria sea cada vez menor, ahorrándole dinero al contribuyente mexicano para que se gaste mejor en salud pública y en educación. Perfecto. Tengo otra pregunta, porque Sí. siguen viniendo. ¿La reforma a la LIE deja sin efecto a la autonomía técnica y operativa del SENACE y de la CRE o cuáles son sus efectos sobre dichos órganos? Yo creo que en particular si hay un despacho por capricho decidido previamente en la ley y en los manuales correspondientes que vengan hacia adelante, pues efectivamente se limita la autonomía técnica del SENACE. Si por otro lado, como lo establecen algunos artículos de la LIE, se compromete el acceso no discriminatorio a la red de transmisión, pues también se afecta la autonomía técnica con la que operaba el SENACE. Si además se establece que no debe de haber permisos adicionales
consecuentes con la apertura energética, pues se cambia el mandato que tenía la Comisión Reguladora de Energía, y aquí pues hay un destacadísimo expresidente de la misma. Entonces, yo creo que sí, que muchos de estos elementos de la ley de la industria eléctrica, como lo puse en mi voto particular y lo he dicho en los medios de comunicación, pues va en contra de las mejores prácticas internacionales y claramente afecta a autonomía técnica de los órganos técnicos de que tiene el país para precisamente operar un sistema eléctrico con calidad. Y aquí déjeme hacer un reconocimiento público a las mujeres y los hombres que trabajan en estas instituciones y que trabajan en la Comisión Federal de Electricidad. Son técnicos destacadísimos y que han hecho su trabajo por años de una manera responsable y muy comprometida con el país. Yo creo que el problema no está ahí. Yo creo que hay talento humano para tener un sector eléctrico moderno, pero yo creo que fue una falta del legislador que en este momento no discutió a profundidad esta propuesta y que tenía que modificarse precisamente para salvaguardar, entre otros temas, la independencia técnica de los órganos del sector eléctrico mexicano. Perfecto. Muchas gracias, diputado. Ya hemos cubierto a todas las preguntas de la audiencia, por lo cual me gustaría pedirle si quiere dar su reflexión final de su presentación. Sí, yo agradezco primero al gran Mexico Energy Forum por invitarme y pues por el interés reflejado en las preguntas que se hacen y decirles que México los necesita a todos ustedes. México necesita su talento y la capacidad que tienen ustedes de traer tecnología de punta y crear empleos de calidad para el país. Y que pues toda esta discusión es enriquecedora y se tiene que dar y se tiene que seguir dando, pero que lo más importante es volver al futuro. Volver a establecer un sistema eléctrico con mejores prácticas internacionales que arroje un fortalecimiento del sector, una participación amplísima, un avance tecnológico que beneficie al consumidor. Y por supuesto, yo estoy convencido que la Comisión Federal de Electricidad va a ser la empresa de energía más grande e importante de México. Estamos cuestión de que siga pasando el tiempo por encima de la otra empresa estatal, pero que no necesita de un despacho por capricho para hacerlo. La CFE tiene las herramientas para ser la empresa pública más importante, simplemente en un contexto de competencia, en un contexto donde el sector privado, el sector social y el sector público participen y donde se encuentren condiciones ganar para el país. Y yo estoy cierto que eso lo podemos lograr como mexicanos y yo invito y exhorto a que tengamos siempre espacios como este para discutir las ideas que tenemos y con respeto proponer lo mejor para México en la mesa del diálogo, porque juntos sí lo vamos a lograr. Estoy seguro de eso. Muchas gracias.